de población. No, es interesantísimo, Jorge, porque además, es un paso a la evolución, digo, o sea, ya las mascotas son parte de nuestra vida, es interesante saber cómo se está comportando la sociedad ecuatoriana en términos de mascota, en términos de estos compañeros que son parte de nosotros y que chévere que ahora se los tome en cuenta para luego tener datos específicos de cómo trabajar, asumo yo, en municipios, gobierno, autoridades, sepan con datos qué proyectos incluso ejecutar, ¿no? Incluso lo que usted menciona, el tema de la empresa privada que está relacionada También. con el cuidado de las mascotas y algo que tiene que ver con el instituto en sí mismo, creemos que por ahí podríamos encontrar algunos elementos para generar algo que se conoce como la estratificación, que luego sirve para la generación de los marcos muestrales y para garantizar mejor calidad en los datos. Pero eso es como un poquito más técnico y más difícil de explicar. Luego, Nelson, viene el tercer componente que también da nombre al censo, el componente de población. Le ya. preguntamos a las personas una por una información sobre la persona. Preguntamos cosas difíciles, raras o que el instituto no las haya preguntado con anterioridad, a excepción de una que ya le comento, todo viene en la lógica histórica del instituto, porque necesitamos, además de conocer, comparar. Es decir, saber qué diferencias hay entre el año 2021 y el año 2010 en la población. ¿Qué le preguntamos? Primero, si tiene una cédula de identidad. Ya. Le preguntamos el número de esa cédula. Eso es supremamente importante si queremos garantizar la calidad del censo de población y de vivienda, Nelson. Ujú. El instituto lo pregunta de manera permanente y logra respuestas superiores al 94% en las preguntas relacionadas con el número de cédula. Le preguntamos de escolaridad, es decir, qué nivel educativo alcanzó y qué número de grados son los que ha alcanzado. Si tiene alguna restricción, por ejemplo, si tiene dificultades para caminar, si tiene dificultades para bañarse, para concentrarse, haciendo una aproximación a lo que sería el tema, el tema de la discapacidad, una aproximación. Vienen algunos elementos más, un componente importante sobre ocupación. El Ujú. censo no da datos de empleo o de desempleo, pero da datos sobre la estructura de la ocupación o de la población ocupada, porque eso sirve luego para los marcos muestrales de las encuestas específicas de empleo. Y luego vienen unas preguntas que son muy interesantes porque tienen que llevarle al país a discutir sobre el tema. En la medida de que el país discuta, las respuestas serán mucho mejores. Son Así es. las preguntas que tienen que ver con orientación e identidad sexual. Ok. Le vamos a preguntar a las personas con qué género se identifican y nos contarán, nos dirán masculino, femenino, transmasculino, transfemenino, otros. Y le preguntaremos también sobre la atracción romántica, donde les preguntaremos si son hombres, mujeres, etcétera. Con eso y el hecho de que al inicio del censo le preguntamos el sexo asignado al nacer, podemos configurar de manera aproximada las poblaciones LGBT. Claro. Es evidente que vamos a tener ahí un subregistro que algunas personas no estarán dispuestas a mencionarlo, tampoco es intención del instituto Claro. obligarles que respondan. Sin embargo, los datos que recojamos, una vez que estén agregados, de forma general nos darán una visión particular sobre las condiciones de vida de la población LGBT. Jorge, en ese punto que me parece súper interesante, también hablamos de la capacitación del personal, porque de pronto son temas delicados, pero que tienen que abordarse. Es decir, la persona, el censista, el censador, como lo quiera llamar, tiene que tener la formación personal para simplemente preguntar, porque no va a faltar alguien que se sienta ofendido, algún papá, algún hermano, y tienen que primero mantener la calma, seguro, saber abordar el tema, y tercero, preguntarlo, porque de pronto, Jorge, y esto asumo que llega dentro del proceso de capacitación, de pronto no va a faltar algún censista que diga, la verdad es que yo creo que aquí no hay personas de orientación sexual distintas, así que no voy a preguntar. Voy a aprovechar su pregunta primero para responderle el anterior que me quedó pendiente y luego para hacer circular e ir al inicio de la entrevista. Ya. El, la utilidad del censo, en lo más general, está básicamente en la definición de la política pública. Es decir, el Estado, a través de esos datos, generando política pública que está marcada, orientada para el cambio de vida de las personas. Hay dos elementos centrales que se utilizan con los datos de población.
en la lógica del Estado, aparte de la política pública. El primero es la distribución de los presupuestos estatales a los gobiernos locales. A Así través es. de la concentración de población se distribuye el presupuesto. Y el segundo es la conformación de las estructuras electorales. Recuerde usted que la asignación electoral también tiene que ver con temas de población. Ujú. Eso no lo hace el instituto, lo hacen las instituciones competentes con información que proviene del censo de población. Voy a la pregunta.